Les saludo, amados hermanos, en el glorioso nombre del Señor Jesús. Con la ayuda del Señor vamos a terminar hoy día con el quinto mensaje basado en el libro de Éxodo, capítulo 14, el cruce del Mar Rojo. Y en esta oportunidad, terminando ya el capítulo realmente, voy a poner un énfasis especial en algunas cosas que no habíamos mencionado antes, que tienen que ver en la íntima relación que hay entre la salida de Israel de Egipto y nuestro propio caminar cristiano. Hay una relación, hay similitudes. De hecho, hace años se cantaba un corito en nuestras congregaciones donde decíamos, caminando voy para Canaán. Y en realidad la iglesia no va caminando para Canaán, nosotros vamos caminando para el encuentro con el Señor Jesús. Pero era una manera de entender que el paso nuestro por esta vida, después de haber sido rescatado de la esclavitud del pecado, así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, ahora la iglesia también. Entonces, hay similitudes. Y yo quiero poner un poco de énfasis en estas similitudes al concluir ya esta serie de mensajes. Vamos con la ayuda del Señor a examinar ahora lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a comenzar con estas similitudes que son más o menos evidentes. La primera similitud que encontramos es que tanto Israel como la iglesia, al momento de nosotros como personas, somos la iglesia no es el edificio, la iglesia no es un templo, no es la capilla, la iglesia es la gente, las personas tocadas por el Espíritu Santo y que han nacido de nuevo en la fe de salvación en Cristo Jesús. Ahora, el caminar nuestro es parecido, como ya estamos diciendo, a este peregrinaje de Israel. Israel fue perseguido por el enemigo, como ya dijimos, y lo mismo sucede con nosotros, pero recordemos cómo fue esto con Israel, para que nos demos cuenta de estas similitudes y saquemos provecho, porque todo esto no es solamente historia. Todo esto que quedó para siempre es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no va a pasar. Todo esto es para nuestra edificación. No es solamente historia, no son leyendas, no son cuentos. Por ahí leí hace poco un comentario que ponía en duda la existencia de un personaje llamado Moisés. Y después había otro libro que confirmaba la existencia de Moisés. En realidad, nosotros le creemos a la palabra del Señor y basados en ella, basamos también nuestra doctrina, nuestra enseñanza y nuestra conducta, nuestra fe. Israel fue perseguido, Éxodo capítulo 14, versículo 8, y dice, lo hemos leído, pero lo vamos a repetir, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Hubo una reacción, y ya vimos lo que pasó. El faraón creyó que ya los tenía. Recuerden que pensó el faraón al principio que Israel salía al desierto para adorar a Dios, no para otra cosa, y pensaba que iba a volver. Después se dio cuenta que no iban a volver y creyó que los tenía acorralados y los persiguió. No los persiguió en forma pacífica, iba con todo su ejército, con sus carros escogidos, como vimos anteriormente. En cuanto a la iglesia, en la iglesia, en general, también la iglesia a través de los tiempos ha sufrido persecución. Comenzó con persecución en el primer siglo y en el día de hoy, siglo XXI, todavía hay persecución contra la iglesia. Hay países donde no se puede predicar el evangelio, hay lugares donde si usted es creyente te van a castigar, por decirlo poco.
En este momento, ahora mismo, en la República Popular China, hay persecución contra los cristianos porque está sucediendo un fenómeno extraordinario. Mucha gente está conociendo a Jesucristo allá como Señor y Salvador. En países de creencia islámica no se puede decir que alguien recibe a Cristo porque prácticamente es ponerle la soga al cuello. Está prohibido en la Constitución de esos países, porque no hay más Dios que Alá y no hay más profeta que Mahoma, y no aceptan otra cosa. Y salirse de ahí es digno de muerte. Así que hay persecución para la iglesia en el día de hoy, como lo hubo desde un comienzo. La iglesia sabe, igual que Israel, fueron perseguidos. Nosotros también somos perseguidos. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Dice la palabra del Señor en el pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo una gran persecución. No una persecución, una gran persecución. ¿Quiénes hicieron esta persecución? En este caso no fueron los romanos, fueron las autoridades judías, celosos de ver que esto que ellos pensaban que se había terminado con la muerte de este supuesto Mesías llamado Jesús, ellos pensaron que con eso se terminaba todo, pero no fue así. La iglesia creció sobre la base del sacrificio y de la resurrección de Jesucristo el Señor. Y eso no lo podían entender. Las autoridades judías sabían que Cristo había resucitado, sabían que algo extraño había pasado y el pecado de ellos fue mucho más grande. Por eso después la sangre de Jesús fue cobrada por el Señor y fueron sacados de ahí en el año 70 por Vespasiano y hasta el año 1948, ya en esta era, ellos pudieron volver a ocupar el territorio que les pertenecía históricamente. Ahora bien, la iglesia sabe lo que es persecución. A veces se han levantado cristianos contra cristianos. A veces se ha perseguido a gente por el mero hecho de tener la Biblia en el idioma propio. Hermanos amados, sabemos lo que es persecución. La iglesia lo sabe. Ahora, esa es la primera cosa que vamos a ver. La iglesia ha tenido persecución, los israelitas tuvieron persecución. Otra similitud, el mundo cree que somos necios. Digámoslo en castellano, a la manera nuestra, somos tontos. La gente cree que somos tontos, que somos como débiles mentales, no sé qué idea tienen. Lo mismo pensó el faraón de Israel. Recuerdan que leímos este pasaje. Israel dijo en cierto momento, él dijo, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Los tengo en mis manos. Fueron tan necios que ellos mismos se acorralaron. Entonces voy y los persigo. Se iba a aprovechar de esa situación. Ahora, esto no es lo que el mundo dice también de nosotros. Esto que leí está en Éxodo 14:3. El mundo piensa que nosotros estamos locos y no saben a dónde vamos. El mundo cree que somos personas con mentalidades débiles, que somos una presa fácil para ellos. Eso es lo que el mundo cree. Eso es lo que pensaba Faraón también. Y esto en realidad es cierto. Cuando usted y yo somos guiados por el Señor, para la gente es locura, es necedad. Para nosotros, esto que nos llena por ser creyente. La gente nunca va a entender esto. El que no tiene este despertar del Espíritu, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no es de Él, nunca lo va a entender. Es como explicarle a un ciego de qué color es el color rojo. ¿Cómo se lo explicas a una persona que no puede ver? Nunca lo va a entender, nunca lo va a entender. ¿Cómo le explicas una puesta de sol? ¿Cómo?
¿Cómo le vas a explicar a una persona que no oye nada, a un sordo? ¿Cómo le vas a explicar la hermosa melodía de una sinfonía? ¿Cómo le vas a explicar? No se puede. No hay cómo. De la misma manera la gente no entiende, por eso el mundo se ha desbocado. El mundo ahora está lejos de Dios. Estamos en la apostasía final prácticamente. Hermanos, debemos estar preparados. El mundo se nos está poniendo cada vez más en contra. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios. Y cuando el hombre desecha a Dios, lea Romanos capítulo 1, endurece su corazón y critica y condena al que no piensa como ellos. Y eso es lo que está pasando. Hoy día no hay una idea de tener igualdad, no. Hoy día se busca una hegemonía, un lineamiento de pensar, una sola forma. Y se está buscando eso. Y a nosotros prácticamente nos miran como personajes de segunda y de tercera clase. Hermanos, algún día esto se va a revertir. Usted y yo sabe que no somos necios. El principio de la sabiduría, según el Señor Dios, nuestro Padre, que está en los cielos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el mundo es necio. Aunque ellos a nosotros nos acusan de necios. También, la tercera cosa que yo veo, hay no solamente una persecución en lo físico, como hemos visto en algunos países y como sucedió con Israel y Egipto, hay persecución en lo espiritual, en lo individual. Así como Faraón persiguió al pueblo de Israel porque no quería que sirvieran a su Dios, quería tener los esclavos de nuevo, pero Dios ya los había libertado. Hermanos, también tú no aceptes que el enemigo te vuelva a engañar y te vuelva a meter de nuevo en la cárcel que estabas antes de que fueras liberado por el Señor. El Señor te hizo libre, libre para adorarlo, libre para descubrirlo en cada cosa que tú ves, libre para servirlo, libre para cantar alabanza a su nombre, libre para hablar de él. Pero hoy día nos están restringiendo. Hoy día ya no es lo mismo. Hermanos, pronto viene el día en que el Señor buscará a su iglesia. Pero mientras tanto, ¿recuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús iba a iniciar su ministerio, es bautizado por Juan? Juan no entendía por qué lo tenía que bautizar. Y en realidad Cristo se está identificando con nosotros los pecadores. Cuando Cristo se bautizó, no se bautizó por él, se bautizó por ti, por mí. Se bautizó en ese bautismo de arrepentimiento. El bautismo después nuestro, cuando nos convertimos a Cristo, es un bautismo en la salvación ya. Pero este otro era un bautismo de arrepentimiento. Y obviamente Cristo no tenía ningún pecado, por eso Juan decía, ¿cómo te voy a bautizar? Pero él dijo, deja que se cumpla. Tiene que cumplirse todo. Y en realidad él estaba identificándose con nosotros, los pecadores. Gracias al Señor por eso. Pero inmediatamente terminado el bautismo del Señor Jesús, usted lo puede leer esto en Mateo capítulo 4 y en Lucas también, Evangelio de Lucas capítulo 4. Está lo que llamamos, o se ha llamado la tentación de Jesús. Ustedes recuerdan que cuando Juan bautiza a Jesús, se oyó una voz que decía que este era el Hijo de Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y apareció una paloma como figura también del Espíritu Santo que descendía sobre él. Y Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, se va al desierto y está ayunando 40 días, 40 noches. Y cuando pasó ese periodo de 40 días y 40 noches, vino Satanás, el enemigo, para tentarlo. Hermanos, ¿cuándo tentó Satanás a Jesús? No lo hizo al comienzo, no lo hizo en la mitad, lo hizo cuando ya había pasado harto tiempo.
porque la tentación que él traía era para mitigar el hambre, para otra vez despertar en Jesús alguna necesidad para él recibir el homenaje que él quería. Él quería ser adorado por Jesús mismo, cosa que Jesús no aceptó. Pero ojo, ¿cuándo va Satanás a tentarte a ti y a mí? Cuando estemos más débiles. Jesús estaba en un momento de debilidad. No era una debilidad moral, no era una debilidad espiritual, era una debilidad física, sin comida, con hambre, sin bebida, con sed. Ahí estaba. Era el momento. Dile a las piedras que se conviertan en pan. ¿No era el Hijo de Dios? Anda, ve. Hermanos queridos, ¿cuándo viene la tentación a tu vida y a la mía? Cuando el enemigo sabe que estamos débiles. Hay persecución espiritual. Satanás sabe, Satanás conoce mis debilidades, tus debilidades. No le demos lugar al diablo, dice la Biblia. Así que tengamos mucho cuidado. Yo me encontré hoy día con una persona que me trasladó en un taxi y me contó que él iba antes en su país a la iglesia, que era creyente y qué sé yo. Y una frase que él me dijo me quedó dando vuelta. Bueno, quedamos que algún día iba a pasar a la iglesia cuando se reanudaran las reuniones. Él me dice que los cristianos la pasan mal. Él me dio a entender que cuando no era creyente, cuando no iba a la iglesia, cuando no se congregaba, cuando no tenía nada que ver con nada, él no tenía problemas. Pero una vez que empieza a seguir a Jesús, comenzaron sus problemas. Y hermanos, ¿qué crees tú? Obviamente, por eso estoy diciendo que debemos estar preparados como Jesús. El enemigo no se va a dar por vencido. Aún, fíjate, no lo cité ahora, pero en el pasaje que estoy diciendo ahí en Mateo 4 o en Lucas 4, sale igual, en este pasaje dice que Satanás, después que tentó a Jesús y no fue capaz de hacerlo caer, no fue tan fácil como le fue con Adán y Eva. Ahora fracasó, no pudo convencer a Jesús que dejara de hacer la voluntad del Padre. Jesús la cumplió absolutamente y no le hizo caso a la serpiente, no le hizo caso a Satanás. Entonces, ¿cuándo viene la tentación? Cuando el enemigo te pilla débil. ¿Y cuándo termina la tentación? Nunca. Fíjese que la palabra dice acerca de Jesús, y eso es lo que estoy diciendo, que cuando terminó Satanás de tentar a Jesús, no le fue bien, y dice la Biblia, y Satanás lo dejó por un tiempo. Se fue por un tiempo. Dando a entender que en otros momentos hubo otras tentaciones, hubo otros intentos del diablo de hacer caer en alguna forma al Señor Jesús. A lo mejor no te va a pasar lo mismo, a lo mejor nos ha pasado ya que por ser creyentes sufrimos alguna persecución espiritual. Empiezan los problemas, comienzan los problemas. Algunas personas dicen, parece que Dios me está castigando. Algunos creen que su religión familiar o tradicional, por haberla dejado, entonces los están castigando. Pero tenga cuidado, es el enemigo el que se levanta. Hermano, ¿no se ha dado cuenta usted de esto? Satanás no va a perder el tiempo con los que ya tiene bien agarrado. Satanás no va a perder el tiempo tentando o manteniendo o tratando de hacer caer a los que ya están caídos. Esos ya los tiene. Él quiere que nosotros fracasemos. Él quiere que tú fracases. Él quería que Jesús fracasara. Él quería que Israel siguiera también allá, esclavo. Así Satanás también nos quiere, esclavos del pecado. No le demos lugar, hermano. No le demos lugar. No le demos chance. Por la gracia de Dios, vivamos vidas que agraden al Señor. Vivamos vidas que alumbren
para gloria de su nombre. Satanás no se molesta con los que ya tiene en su mano. Por eso a veces usted dice, ¿cómo a este bandido le va tan re bien? Parece que los malos prosperan. Eso está aún en el Antiguo Testamento. Hay como un reclamo en uno de los salmos de ¿por qué los malos prosperan? Bueno, no es que prosperen porque Dios los bendice. Hay otro que los quiere ahí tranquilitos, que ni se les vaya a ocurrir pensar en Dios. Hermanos, agradezcamos al Señor que Él nos sacó de una esclavitud tan severa. ¿Usted recuerda lo que dice el Nuevo Testamento? El Señor usó al apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Éfeso. Casi al final, en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces nosotros queremos que aquí nos vaya bien, queremos el aplauso. Por ahí andan algunos predicando que si usted viene a Cristo va a ser millonario, que si usted viene a Cristo va a estar feliz de la vida. Eso no es cierto. En el mundo íbamos a tener aflicción y la tenemos muchas veces. Tenemos problemas. Pero hermano, nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es nuestra fuerza. Él nos saca adelante. Bendito es su nombre por los siglos de los siglos. Capítulo 6 de Lucas dice, ¡ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Alababan a los falsos, porque hablaban de acuerdo a lo que su oído quería oír. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo con el mundo nos aplaudiría. Pero nosotros estamos en contra. Hermano, es tiempo de que tú te definas en esto. O estás allá o estás acá. Tu reino no es de este mundo. Nuestro reino es celestial. Nosotros no somos de aquí. Estamos de paso y volveremos a casa con el Señor. Él está preparando lugar para todos nosotros. Y es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a estas cosas. Esto es todo pasajero. ¿Cuánto va a durar? 70, 80, 90, 100 años. ¿Y después qué? Hermano, para ti y para mí, después, eternamente con el Rey, eternamente con Dios, eternamente. Y la palabra eterno es eterno. Algo que nunca va a terminar. Otra cosa, cuarta cosa que yo veo que hay un paralelo entre Israel y la iglesia es la salvación. Aunque la salvación para Israel en este caso fue una salvación de una persecución inminente y de una esclavitud que era permanente por muchos años, más de 4 siglos. Así dice Éxodo 14:30, casi al terminar, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Qué hermosa escritura. Así salvó Jehová. Esto es lo que hizo el Señor. Sacó, liberó. Lo mismo que el Señor hace con nosotros. Recuerdo un pasaje ahí en Efesios capítulo 2. Efesios es muy lindo para esto. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos sacó y nos puso en un lugar diferente, porque Él es un Dios que nos ama, un Dios con misericordia y es rico en misericordia. Y aunque estábamos muertos, estábamos allá esclavos, ahora estamos libres en Cristo. Éramos de un reino, ahora estamos en otro reino. Era el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Otra cosa que tenemos en común con el pueblo de Israel, que estuvo ahí en Egipto y que salió a la libertad, es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Éxodo, no sé si recuerdan, nosotros estamos hablando de Éxodo 14, pero en Éxodo capítulo 12, en el versículo 3, dice la palabra, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Me salto unos versículos y después dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios pasó de largo, el ángel de la muerte pasó de largo. Por eso la palabra Pascua, que significa, viene del hebreo Pesaj, y Pesaj es pasar. El ángel pasó matando, Dios juzgando. Pero el pueblo de Israel, cubierto con la sangre de un cordero, arriba y en los lados, imagínense, casi como un símbolo de una cruz. El ángel no mató a nadie que estaba protegido por esa sangre. ¿Te suena familiar algo así? Nosotros tenemos la vida porque un cordero murió, tal como esta familia de Egipto. Nosotros tenemos el perdón de pecados porque una sangre se derramó, la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesucristo. Mira cómo lo pone el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo, como habíamos recién leído. Este Dios rico en misericordia nos cubrió por la sangre. Dice que nosotros estábamos lejos. Voy a leer el versículo 12. Ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La Biblia le da mucha importancia a la sangre de Jesús. Yo tengo tanto temor de que la iglesia de Cristo o el cristianismo esté tan contaminado ya. Fíjese que las sociedades bíblicas y otros que antes para nosotros eran instituciones muy respetables, hoy día están imprimiendo Biblias con versiones, es decir, con traducciones que casi no mencionan la sangre. Están bajándole el perfil al mensaje para que no sea tan ofensivo. Hermanos queridos, la palabra de Dios no puede ser retocada. Tengan cuidado si usted se compra. ¿Por qué nosotros usamos esta Biblia que es antigua? La revisión 60, la Reina Valera más encima, que viene prácticamente de la Edad Media. ¿Por qué usamos esa versión? Porque es una versión muy fiel en cuanto a decir las cosas como son. Sigamos, en cuanto a las similitudes. Bueno, una similitud que quizás no recordamos, pero los israelíes pasan el Mar Rojo, después están en el desierto y van a llegar al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí el Señor les va a entregar la ley y el Señor va a hacer un pacto con ese pueblo. Bueno, hermanos queridos, nosotros también tenemos un pacto en la sangre de Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús cuando estaba instituyendo la cena. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es el nuevo pacto también. Por eso se habla del antiguo pacto y el nuevo pacto. Yo soy parte del nuevo pacto, igual que tú. Tenemos bendiciones diferentes al antiguo pacto. Todos los del antiguo pacto tienen promesas de Dios para este mundo físico, material. Son aquí en la tierra. Pero las promesas de Dios para el nuevo pacto son en el cielo. Donde Él está, nosotros estaremos. Es una tremenda bendición. Hermanos, hoy día estamos acorralados o encerrados todavía en nuestras casas. Parece que no tuviéramos salida en algunas situaciones.
Hay falta de trabajo, a veces la salud no anda bien, somos golpeados por distintas cosas, vivimos en un mundo que ya no es estable. Estamos con un nivel grande de inestabilidad. Este es el mejor tiempo para afirmarse en el Señor. Este es el mejor tiempo para creer en aquel que puede abrir caminos donde no hay caminos, en aquel que puede abrir el mar rojo para que pase un pueblo para salvarse. Ese es el Dios nuestro. En ese Dios hemos creído. Hay un Dios que todavía abre caminos donde no hay camino. Recuerdo un pasaje en Isaías 43. Son 3 versículos que quiero leer. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Buen consejo, buena palabra. Isaías, muchos años después, siglos después, que sucedió todo esto de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Mucho tiempo después, ya en el reino de Israel, llega y dice estas palabras, escribe, citando al Señor, así dice Jehová, el que abre camino en el mar, senda en las aguas impetuosas. Y habla de lo que le sucedió a los egipcios. Luego dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Vuelve a decir, no solamente piense en el pasado, yo en el pasado hice todas esas maravillas. Pero otra vez, Dios está diciendo, tengo el poder, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Dios nuestro no es el Dios que se quedó en la historia, no es el Dios que se quedó en el pasado, es el Dios actual, es el Dios que está en lo contingente, es el Dios que está ahora con nosotros, como está con su pueblo. Ahora, hermanos queridos, qué consejo más bueno. No atormentarse ya más con las cosas pasadas. ¿Sabe que hasta es una buena higiene mental eso? Dejar de recordar y de lamentarse del tiempo pasado, de las cosas que me hicieron, de las cosas. Déjese, olvídese de sus errores, olvídese. El Señor tiene cosas nuevas para nosotros. También dije higiene mental, también higiene espiritual. ¿Sabe que esto es tan fuerte que el apóstol Pablo lo repite en el Nuevo Testamento? Quizá usted lo ha escuchado. Él dice lo siguiente, hablando también a la iglesia de Filipos, dice, hermanos, versículo 13, está diciendo en el capítulo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvídate. No sé cuáles serán las cosas que te atan, pero ya desátate. Deja esa mochila que cargas y sigue adelante. Vamos, hay caminos nuevos que recorrer. Hay bendiciones nuevas que recibir. El Señor con nosotros, hermano, avancemos, vamos adelante. Dios abrió el Mar Rojo a su pueblo. Amén. También lo abrirá a su iglesia. Recuerde que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Él se atreve a prometer que todavía, olvídate de las cosas que ya hizo, ve las cosas que hará. Eso es lo que está diciéndonos en el fondo también. Recuerda Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él puede hacerlo también ahora. Ahora escúcheme bien. No solamente Dios abre camino en el mar. No solamente
abre ríos, como vimos en Josué capítulo 3. No solamente abre puertas, como vemos en Isaías 60. No solamente abre los cielos. No lo tocamos eso. Abre los cielos en Malaquías capítulo 3. Es un pasaje muy conocido. Algunos pueden resentirse con esto, pero a mí me gusta. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El pueblo no estaba recibiendo esa bendición. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo las órdenes del Señor. La 10ª parte es del Señor. No lo estaban haciendo. Oiga, nosotros a veces los creyentes somos bien especiales. Al Estado le pagamos a todos casi un 20% de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Casi un 20%, el IVA. Y hay otro impuesto a la benzina, impuesto aquí, oiga, para cualquier cosa. Y los pagamos y no decimos nada. Eso te lo pide el Estado. Pero cuando Dios dice, no quiero el 20, no quiero eso, yo quiero el 10. No, nos asustamos. Oye, el mundo se asusta cuando saben que nosotros entregamos diezmo y damos diezmo. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo se les ocurre? Hermano, es la obra de Dios. Ahora Dios dice que va a bendecir. ¿Y cómo? Otra cosa que Él abre las ventanas de los cielos. Si usted quiere, hágale caso a la palabra del Señor. Traiga los diezmos al alfolí y usted pruebe al Señor. No es hacer un negocio con el Señor, sino que, hermano, obedecer a Dios siempre trae bendición. Nuestro Dios es un Dios especial. Cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Otra vez voy a citar Isaías, pero ahora en otro capítulo 22, y el versículo 22, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Fíjate bien, está hablando de una llave, la llave de la casa de David. Tiene que ver con el reinado de David, aunque no es el reino de David. Isaías escribe en la época de Ezequías. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. ¿Por qué estoy hablando de esto? Otra vez algo que se abre. Otra vez, Él abre y nadie puede cerrar. Está hablando de un mayordomo en la época de Ezequías. Un mayordomo fiel, porque el que había antes era un despilfarrador, era un sinvergüenza, era un hombre que no fue fiel, un hombre que robó y al final fue llevado cautivo. Ahora, este nuevo que iban a poner, este nuevo está profetizando Isaías que iba a ser un hombre con honradez, un hombre de respeto. En el fondo, este versículo se cumplió en ese hombre en el tiempo de Ezequías, pero se cumple mejor, mira, ¿dónde ahora? En el libro de Apocalipsis sale casi lo mismo. Está hablando Jesús ahora, capítulo 3, versículo 7. Le está hablando a la iglesia en Filadelfia. Está diciendo esto el Señor Jesucristo. No es Juan, Juan escribió esto, pero el que dijo esto textual es Jesús. Y le está diciendo, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, lo que acabamos de ver, el que abre y ninguno cierra, lo acabamos de ver, y cierra y ninguno abre. El Señor se está identificando con la autoridad que tenía ese mayordomo, se está identificando como el que puede administrar toda la casa de Dios, todo el pueblo de Dios. Eso es lo que le está diciendo a esta iglesia en Filadelfia. Le está mostrando quién es. Es curioso porque la gente en Filadelfia no tenía esta cultura judía. Era una iglesia gentil. No eran judíos. Así que difícilmente podrían entender quién es este que abre y que nadie cierra. ¿Qué es esto de la casa de David? ¿Qué es esta cosa? Quizás no era entendible para ellos, para nosotros sí, porque Cristo es el Rey. Cristo es el Rey y reinará en Jerusalén a todas las naciones. Y nosotros con Él. Por eso para la iglesia es importante. Ahí hay otro punto de unión con Israel, porque Israel estará en la tierra prometida, desde el río Éufrates hasta el río del Nilo, hasta el río de Egipto.
Toda esa extensión tendrá Israel. Hoy día estamos todos complicados porque tiene un terreno ahí, un espacio dentro de otras naciones y todos estamos complicados. Pero Dios va a poner las cosas en su lugar cuando Él venga a reinar en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que está diciendo, que Él es el que abre y ninguno cierra. Él está diciendo a esta iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Otra cosa, el que abre y ninguno cierra, Él abrió una puerta. Hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué Dios, en la persona de su Hijo, está de alguna manera celebrando lo que esta iglesia está haciendo? Porque aunque es una iglesia débil, quizá pequeña, ha guardado la palabra. Lo que hoy día cuesta tanto guardar para muchos, hoy día, hermanos queridos, está en lucha. Lo que Dios dice, lo que Dios pide y lo que el hombre quiere. No sé si usted está enterado, pero hay muchos estudiosos del libro de Apocalipsis que creen que estos mensajes a la iglesia que da el Señor Jesús, estas 7 iglesias de Asia, representan la historia del cristianismo desde su fundación, en Hechos capítulo 2, hasta el fin de los tiempos. Y es precisamente esta la penúltima iglesia que aparece, que junto con la otra, que es la Odisea, que aparece también en Apocalipsis capítulo 3, casi al final, estas dos iglesias, para muchos eruditos, simbolizan la dualidad que hay en la iglesia de Cristo al fin de los tiempos. Por una parte, una iglesia débil, pero fiel en la palabra. Una iglesia fiel entre los hermanos, porque la palabra Filadelfia significa amor de hermanos. Una iglesia que ha mantenido eso. Una iglesia fiel a la palabra, que tiene poca fuerza, pero es fiel. La Odisea, usted sabe lo que significa la palabra la Odisea, significa lo que el pueblo dice. Y eso es lo que hoy día tenemos. O sea, hoy día no se hace lo que Dios dice, hoy día se pone en diferencia lo que Dios dice y lo que el hombre dice. Y cada vez es peor. El hombre se aparta más de Dios. El hombre ya se divorció de Dios, no quiere creer en Dios, lo rechaza. Pero aún en este tiempo, donde está por otra parte esta iglesia de la Odisea, que parece que estuviera y no, fíjese que a esa iglesia el Señor le dice que tiene que responder a su llamado, porque yo estoy a la puerta y llamo. Es a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de Filadelfia no. Esta iglesia está con él. No tiene que abrir ninguna puerta, porque ya tiene una puerta abierta en el cielo. Y eso es importante que lo entendamos. Hermano, la iglesia de Filadelfia, por haber sido fiel a la palabra, ha guardado la palabra, dice también el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay un juicio que viene, hermano. Creo que estamos cerca de eso ya. Hay un juicio para probar a los que moran en la tierra. Pero de ese juicio, esta iglesia de Filadelfia, esta iglesia que ha guardado la palabra, esta iglesia que es pequeña, esta iglesia que aparentemente tiene poca fuerza, esa iglesia tiene una puerta abierta. Esa iglesia no va a pasar por la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros creemos, yo en lo personal creo, con todo mi corazón, que la iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación, antes de que comience este periodo de juicio sobre la tierra. He aquí, dice el Señor al final, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos queridos, así como Israel llegó a su tierra prometida, llegó a Canaán, de la misma manera en algún momento, y quizás más pronto de lo que esperamos o de lo que creemos, vamos a estar también en nuestra meta final. Tú y yo no somos de aquí. Vivimos aquí,
pero estamos en tránsito. Nuestro destino final es la eternidad con Cristo, la eternidad con Dios. Es interesante ver que el apóstol Juan, el que está escribiendo este libro de Apocalipsis, termina el capítulo 3 con los mensajes a la iglesia y sigue en el capítulo 4 con una cosa completamente diferente. Ya no se va a mencionar más ningún mensaje a ninguna iglesia. Mira lo que dice ahora la palabra. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto, ¿después de qué? De las últimas dos iglesias, o de la iglesia en el mismo tiempo, pero una fiel, Filadelfia, y la otra pololeando con el mundo, la de la Odisea. En ese tiempo, después de eso, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En algún momento nos pasará igual. Así como Juan subió en el Espíritu y se le mostró todo lo que después revela en el libro de Apocalipsis, así en algún momento habrá una puerta abierta allá en el cielo. Cristo. Y oiremos esa voz que nos va a decir, sube acá. Y llegará el momento. Ojalá sea pronto. Hermanos míos, no sé, seguro, como todos los seres humanos, estás pasando aflicciones. En este tiempo de estar encerrados, algunos tampoco están recuperando sus libertades, en este tiempo de peligro, de pandemia, en este tiempo donde los trabajos se pierden, en este tiempo donde la salud no está segura, en este tiempo donde hay inestabilidad política, en este tiempo donde hay inestabilidad social, hay inestabilidad emocional, la gente anda desequilibrada. En este tiempo, más que nunca, debemos refugiarnos en el Señor, confiar que Él, como lo hizo con Israel, como lo ha hecho con la iglesia, seguirá abriendo caminos donde no hay camino, seguirá abriendo puertas donde está todo cerrado, seguirá haciendo milagros a favor de su iglesia. Sigamos fieles, tomados de su mano, porque el momento de llegar a nuestro propio Canaán, a nuestra meta final, está cerca. El Señor viene. Que Él te bendiga, que Él te saque de toda enfermedad, te saque de toda aflicción, que Él derrame la bendición en tu vida y en tu familia. Vamos a orar. Mi amado Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos el poder abrir tu palabra, meditar en ella y aplicarla a nuestro corazón. Guíanos conforme a tu propósito. Oh Señor, conoce las aflicciones de cada uno, provee el pan a tus hijos, provee trabajos dignos. Danos, Señor, vigor y salud. Bendícenos, Padre, como personas, como familias, como iglesia. Bendice nuestro país. Bendícenos, Señor. Te necesitamos. Gracias, porque contigo todo se puede. Sin ti, nada podemos hacer. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.